Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan revuelo, que nos hacen especular y que sinceramente nos encantan. Vamos a desentrañar un posible secreto, que rodea a dos de los actores más queridos y talentosos del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien, el título es intrigante, ¿verdad? Can Yaman a Demet Özdemir, el secreto revelado. Y créanme, lo que vamos a comentar hoy podría darles una perspectiva totalmente nueva sobre su relación, su pasado y quizás, solo quizás, su presente. Antes de meternos de lleno en esta intrigante historia, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestros vídeos más jugosos y estarán siempre al día con las últimas noticias y secretos del mundo del espectáculo. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque la historia que vamos a contar hoy promete. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la mágica química que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosa serie Erkencikus. Uf. Esa pareja, Candivit y Sanemaiden, nos cautivó a todos. Su complicidad en pantalla era tan real, tan palpable, que era imposible no creer que algo más estaba sucediendo entre ellos fuera de los sets de grabación. Y de hecho, los rumores de un romance florecieron con fuerza en aquel entonces. Las redes sociales ardían con sus fotos juntos, sus miradas cómplices en eventos y las entrevistas donde se deshacían en elogios el uno para el otro. Era la pareja perfecta, la que todos deseábamos ver junta en la vida real. Y por un tiempo pareció que nuestro deseo se hacía realidad. Se hablaba de una relación seria, de planes de futuro, de un amor que nacía entre la vorágine de la fama y el éxito. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Después de un periodo de intenso rumor y confirmación no oficial, la pareja terminó su relación. Y como era de esperar, el silencio mediático y las declaraciones ambiguas solo avivaron más las llamas de la especulación. ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Por qué se separaron si parecían tan enamorados? Estas preguntas han rondado en la mente de sus fans durante años. Y hoy, queridos amigos, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre uno de esos posibles secretos, que según algunas fuentes, podría explicar mucho de lo que sucedió. Hablemos de la presión. La presión mediática, la presión de los fans, la presión de estar constantemente bajo el microscopio público. Cuando una pareja se forma bajo los focos de una serie tan popular como Erkencikus, su relación se convierte instantáneamente en un fenómeno. Cada paso que dan juntos, cada palabra que pronuncian, cada foto que se publica, es analizada hasta el último detalle. Y Can Yaman y Demet Özdemir no fueron la excepción. Al parecer, la intensidad con la que vivieron su relación, sumada a la constante exposición y a las expectativas, pudo haber sido uno de los factores determinantes en su ruptura. Dicen los que saben, los que están cerca del círculo íntimo de los actores, que Can Yaman es un hombre de pasiones intensas, de un carácter fuerte y en ocasiones impulsivo. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque igualmente talentosa y carismática, ha demostrado ser una persona más reservada y enfocada en su carrera a largo plazo. Imaginen esa combinación, dos personalidades arrolladoras en la cima de su popularidad, viviendo un romance que acapara todas las portadas. La llama podía ser intensa, sí, pero quizás también difícil de mantener viva bajo un fuego tan constante. El secreto revelado, o al menos una parte de él, podría residir en la forma en que manejaron la presión pública. Es posible que Can, con su naturaleza más extrovertida y apasionada, disfrutara o se adaptara mejor a la atención constante, mientras que Demet, quizás buscando un espacio más privado para cultivar su relación y su carrera, sintiera que la presión era insostenible. En muchas ocasiones, las parejas de celebridades se ven obligadas a vivir su romance bajo una lupa que a la larga, puede ser agotadora y destructiva. Además, no olvidemos el factor de la edad y la etapa vital. Can Yaman en aquel momento estaba experimentando un ascenso meteórico en su carrera, y sus proyectos lo llevaban a menudo fuera de Turquía, como su incursión en la televisión italiana. Demet, por su parte, también estaba construyendo su camino, pero quizás con prioridades o visiones diferentes. Las diferencias en cuanto a prioridades de carrera, planes de vida y el manejo de la exposición mediática podrían haber sido puntos de fricción importantes. Se rumorea que una de las principales causas de tensión entre ellos fue precisamente la forma en que Can manejaba su imagen pública y su interacción con los fans.
Si bien su carisma es innegable, su forma de interactuar a.v. Isis ha sido descrita como más efusiva, lo que para una persona más reservada como Demet podría haber resultado abrumador. Imaginen la escena: después de un largo día de rodaje, en lugar de tener un momento de intimidad, se enfrentan a una avalancha de comentarios, peticiones y expectativas que no les permiten desconectar. Otro aspecto crucial que se ha comentado es la influencia de los agentes y el entorno profesional. Cuando dos estrellas tan cotizadas están juntas, sus carreras, sus contratos y sus futuras oportunidades pueden verse envuelta en la relación. Es posible que surgieran presiones externas para mantener o terminar la relación en función de cómo beneficiaba o perjudicaba sus proyectos profesionales. En el competitivo mundo del entretenimiento, los intereses comerciales a menudo juegan un papel importante, y no sería descabellado pensar que jugaron un papel, aunque sea indirecto, en la dinámica de su relación. Y aquí viene la parte que personalmente me parece más fascinante. Se habla de un supuesto pacto de silencio, o de un acuerdo entre Can y Demet para no revelar los verdaderos motivos de su separación. Esto no es inusual en el mundo de las celebridades. A menudo las parejas deciden mantener ciertas cosas en privado para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, o para evitar un mayor escrutinio público sobre aspectos que consideran demasiado personales. Si esto es cierto, entonces lo que hoy intentamos desvelar son solo fragmentos, especulaciones basadas en pistas y comentarios de terceros. Piensen en la cantidad de energía que se necesita para mantener una relación a flote cuando cada uno de sus movimientos es noticia. Cada salida, cada cena, cada viaje se convierte en un evento mediático. Y si a esto le sumamos las inevitables discusiones o los momentos de desacuerdo que toda pareja experimenta, la presión se multiplica exponencialmente. Es fácil imaginar que Demet, más privada, buscara un refugio de esa vorágine, mientras que Can, quizás sintiendo la necesidad de mostrar su afecto y su felicidad de forma más abierta, chocara con esa necesidad de intimidad. Otro detalle que se ha mencionado en los círculos más informados es la posible intervención de terceras personas, no necesariamente en un sentido romántico, sino en el ámbito profesional. Quizás hubo consejos, sugerencias o incluso presiones por parte de sus equipos de management que influyeron en la decisión de seguir adelante o no con la relación. Cuando se trata de carreras tan exitosas y con tanto potencial económico, las decisiones no siempre son puramente personales. Entonces, ¿cuál es el secreto revelado? Quizás no haya un único secreto, sino una constelación de factores que convergieron para poner fin a una relación que parecía destinada a durar. La presión mediática insostenible, las diferencias en el manejo de la exposición pública, las prioridades de carrera distintas, y posiblemente, la influencia de su entorno profesional. Todo esto pudo haber contribuido a que esa llama tan brillante, que nos deslumbró en Erkencicus, terminara por apagarse. Lo que sí es innegable es el respeto y el cariño que ambos actores parecen mantener el uno por el otro, a pesar de su ruptura. En entrevistas posteriores, ambos han hablado con palabras amables sobre su tiempo juntos y la importancia de la experiencia que compartieron. Y eso, en mi opinión, es un signo de madurez y de que, a pesar de las dificultades, hubo algo genuino en su relación. Quizás el secreto revelado no es tanto un escándalo, sino la cruda realidad de lo difícil que es mantener una relación amorosa bajo el intenso foco del estrellato. Y es que, seamos honestos, a veces deseamos tanto que nuestras parejas favoritas de la ficción sean pareja en la vida real, que olvidamos que detrás de esos personajes hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias necesidades. La presión de cumplir con las expectativas de millones de fans puede ser abrumadora, y no todos están equipados para manejarla de la misma manera. Podemos especular, podemos analizar, podemos interpretar, pero la verdad absoluta solo la saben ellos. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas historias. Nos recuerdan que la fama y el éxito vienen con un precio, y que el amor, incluso el más apasionado, necesita espacio, comprensión y un manejo cuidadoso de las presiones externas para poder prosperar. En resumen, queridos amigos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y el supuesto secreto detrás de su ruptura, parece ser un testimonio de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La intensa química que vimos en pantalla fue real, y el amor que floreció también lo fue. Sin embargo, la presión mediática, las diferencias en el manejo de la exposición, las aspiraciones profesionales y, quizás, la influencia de su entorno, jugaron un papel crucial en la decisión de seguir caminos separados. No hay un único villano ni una única víctima, solo dos personas que intentaron navegar por las aguas turbulentas de la fama y el amor, y que al final,
decidieron que sus caminos debían tomar rumbos diferentes. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio de Can y Demet. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta historia llena de matices. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante? ¿Tienen ustedes alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Sus perspectivas son siempre lo más valioso para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les guste el mundo del espectáculo y las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.